Muy buenos días, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Aquí estoy de nuevo para darle una palabra que mi amado Señor me ha dado y en obediencia. Antes de empezar lo que el Señor me dio, le voy a leer un versículo que yo lo encontré. Este versículo yo lo encontré. Dice, lo encontré esta madrugada en Apocalipsis. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo yo lo encontré esta madrugada y me pareció importante compartirlo con usted, porque ese sí lo estoy compartiendo yo. Pero la palabra del Señor, esta no, esta Él me la da. Yo no le voy a decir lo que no es. Entonces, el Señor esta palabra me la dio el día 9 de julio de 2020 a las 5:28 de la madrugada, de la mañana. Vamos a ir a Primera de Reyes 18:20. Vamos a ir al 20. Yo le voy a leer el 20, pero me voy a detener y me voy a quedar en el 21, que fue el versículo que mi amado Señor me dio. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué mi Señor lo dice, porque para mí es la palabra, para usted también. Es para edificación de mi vida y para edificación de la suya. A ver qué el Señor nos habla, porque a mí también me habla y yo siempre digo que mi amado Señor, Él es un misterio. Nosotros los humanos no sabemos nada, pero Él lo sabe todo. Y lo que Él sabe, nosotros no lo sabemos, porque nosotros no vemos los corazones de las personas. El Señor sí, el Señor mira la mente y los corazones, porque Él es quien escudriña la mente y los corazones. Así es que vamos a dar la palabra. Dice Elías y los profetas de Baal. Vamos a Primera de Reyes 20. Entonces Acab acabó a todos los hijos de Israel. Perdón. Y entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, dice, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, esto fue lo que el Señor me dio. Primera de Reyes 18:21. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Sí, esta es la palabra que mi Señor me dio. Esta es. El Señor me la da y yo la noto inmediatamente y después la busco en la Biblia. Porque si no, si no la noto inmediatamente se me olvida. Estoy padeciendo de la memoria. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta es para nosotros. Ay, Señor bendito, esta es la palabra que el Señor me dio. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Como dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
por qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Porque así vivimos en dos pensamientos. Porque el camino de Dios no son dos, solo es uno. Entonces, hay personas que están en los dos caminos. Usted, el pueblo de Israel, no se decidiría. Y por eso Elías le dijo que hasta cuándo claudicaré. Y le dijo, si Dios es su Dios, síganlo a él. Pero si Baal es, váyanse con él. O sea, les dio como un ultimátum. ¿Se quedan con Dios o se van con los chintos, con el Baal? Se van con él. Así mismo está diciendo ahora el Señor a usted. Le está diciendo, si yo soy tu Dios, quédate aquí. Pero si el mundo es tu Dios, vete para el mundo. Porque aquí era el Baal. Pero a hoy en día, el Baal es el mundo. Porque le vuelvo y le repito, el camino de Dios es uno, no son dos. Y dice, hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos. ¿Cuál es el otro pensamiento? Las malas cosas. Porque el mundo es el mundo. Y usted no puede estar entre los dos. Usted tiene que decidirse. Usted tiene que ponerse clara. No tiene que estar de hipócrita. Tiene que saber si va a seguir a Dios, conviértase a Dios. Y conviértase en espíritu y en verdad y sígalo a Él. Pero si usted está con dos caminos, aquí dice que es Dios y aquí dice que es el mundo, usted tiene que quedarse de una vez, hacer un solo camino y vivir en el mundo de una vez. Porque así no se puede estar. ¿Por qué no se puede estar así? Porque usted está ocupando un espacio en la congregación. Y ese espacio va a venir un día que mi amado lo va a necesitar. Porque los tiempos se acercan. Y como en aquel tiempo habían rodillas que no se habían doblado al Baal. Hoy en día el Señor tiene su gente también, que en los últimos tiempos la va a poner y usted va a estar ahí como estorbo. Mejor salga usted solita y no que sea que salga por alguna enfermedad, muerto de ahí. Porque el Señor está hablando. Les está diciendo, si el mundo es tu mundo, vete para el mundo. Pero si yo soy tu Dios, te está diciendo Dios esta mañana. Esta mañana, 7:13 de la mañana, 12 de julio de 2020. Te está diciendo Dios, si yo soy tu Dios, entonces sírveme a mí. Entonces, guárdate para mí. Pero a mí las cosas del mundo no me agradan que las están metiendo en mí. Porque a mí no me agradan que estén en dos caminos. Yo le he dicho a usted varias veces, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. Así es que, celoso. Y si hacemos las cosas mal, los va mal. Los va mal. Así es que debemos de saber a quién le vamos a servir. Porque aquí dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dice, si Jehová es Dios, síguele. Dice, si Jehová es Dios, síguele. Id en pos de él. Y si Baal es, id en pos de él. ¿Qué estamos ahora? Estamos como el pueblo de Israel, queriendo estar en dos aguas,
Estamos claudicando en dos pensamientos porque no los ponemos claros, porque no los decidimos. Tenemos que decidirlos a quién le vamos a servir. Dos pensamientos, dice. Aquí no se puede estar en dos pensamientos. El otro son dos caminos. Aquí son dos caminos. Ahí dice dos pensamientos, pues son dos caminos, el de Dios y el del diablo. Entonces aquí le está diciendo el Señor, si me vas a seguir a mí, sígueme a mí. Pero si eres hijo del diablo, vete con tu tate el diablo, que te dé de comer el diablo, que te ponga a casa el diablo y que te ponga una congregación el diablo. Porque dice el Señor, no vas a estar usándome a mí para estarle sirviendo al diablo. No vas a estar en mi congregación, dice el Señor, sirviéndole al diablo. Entonces, si tu tate es el diablo, dice el Señor, que te haga tu casa y que te mantenga él. Y que él ponga su propia congregación para sus hijos. Porque no van a estar a espaldas mías, con mi nombre, con el nombre de mi amado Hijo, dice el Señor esta mañana, y sirviéndole al diablo, y viviendo de mi Hijo, dice el Señor, y sirviéndole al diablo. Entonces, que sea tu tate el diablo, dice el Señor, quien te provea lo que necesitas, y vete por el camino del diablo, vete por el camino del mundo, y que Él, santo, poderoso, y que les haga su casa, dice el Señor, pero no estén usando más mi casa, dice el Señor, para estar llevando una vida que no es desagrado, que no es de mi agrado, dice el Señor. Y yo no voy a estar, dice el Señor, poniéndole casa al diablo, dice el Señor. No voy a estar yo, dice el Señor, sirviendo ahí para que ensucien la sangre de mi Hijo, dice el Señor. Y le estén bailando al diablo, dice el Señor. Y digan digan que esa es mi congregación, dice el Señor. Y es la congregación del mismo diablo, dice el Señor. Entonces vayan y pídanle una congregación a su tate el diablo, dice el Señor. Que les haga su casa, dice el Señor. Pero mi nombre no lo están usando, no lo estén usando más, dice el Señor. Porque ponen, dice el Señor, santidad a Jehová, dice. En todo me ponen a mí, dice el Señor. Pero es mi nombre, dice el Señor. Pero están en otro camino, dice el Señor, que no es el mío. Oh santo. Eso dice el Señor. Entonces dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios es tu Dios, síguele, dice. Y si Baal es tu Dios, y sin poder. Entonces esta mañana te está diciendo el Dios de los cielos, si yo soy tu Dios, camina solo por este camino, camina solo por esta brecha. Pero si el mundo es tu Dios, vete de una vez para el mundo, dice el Señor. Pero no estés en dos caminos, dice el Señor. No estén en dos caminos, dice el Señor. Te aguardas para mí, dice el Señor. Me sirves a mí, dice el Señor. O de una vez, vete a servir al diablo, dice el Señor. Pero tienes que quedarte en un solo camino, dice el Señor. Porque no puedes estar así, cruzando para allá y cruzado para acá, dice el Señor. Oh, santo. ¿Por qué? Porque están usando las cosas de Dios para todo. El nombre de Dios para vender, el nombre de Dios para enriquecerse, el nombre de Dios para hacer dinero, el nombre de Dios para todo.
usando el nombre de Dios en falso, cuando la palabra dice que no usaremos su nombre en falso, que no juraremos en su nombre. Eso es condenatorio. ¿Y qué está haciendo usted? Al usar el nombre de Dios en falso, está usted jurando en falso, porque está haciendo muchas cosas en falso, porque no le está sirviendo a Dios. Usted está dentro de una congregación, pero mi Padre, a quien yo le sirvo, ese no es su Padre. Así es que Dios le está haciendo un llamado. Esta mañana le está haciendo un llamado. Que ponga claro sus pensamientos. Que se decida. Que se decida, ¿sabe por qué? Porque Dios habla a tiempo. Dios no es traicionero. Dios no traiciona. Dios no es mentiroso. A quien usted le sirve, se miente, roba, destruye. Santo poderoso. Destruye. Ahora tú le sirves al diablo. Santo. Hay muchos que dicen, Dios me guarda de la enfermedad, de lo que está pasando ahorita. A mí no me gusta mencionarlo porque a mí no me importa. Dice, de lo que está pasando ahorita, dice, Dios me guarda. Mentira. Si le sirves a Dios, te aguarda Dios. Pero si estás claudicando en dos caminos, no te aguarda Dios. Te aguarda el diablo. ¿Y sabes por qué te aguarda? Porque no le conviene apartarte del camino. Porque si no, ¿cómo? Si tú eres el puente para estar dentro de la congregación, tú eres el puente. Entonces tú le estás sirviendo de macho dentro de la congregación al diablo. Pero cuando se canse de ti, cuando ya no le sirva, te va a destruir, te va a deshacer. Eso va a hacer el diablo contigo, porque él es el padre de mentira, traicionero. Todo lo malo lo tiene él. Sin embargo, mi amado Señor, él te habla antes de tiempo. Te habla antes de mandarte el mal, porque el Dios vivo a quien yo le sirvo, Él te exhorta y te exhorta, pero cuando no le escuchas, entonces sí te llega tu castigo. Que dicen que Dios no castiga, claro que castiga. Pero Él advierte, Él primero advierte. Él no te va a ir primero a castigar, no. Él te advierte muchas veces, muchas veces. Pero cuando te viene a enfadar, entonces vas a dar lástima. Vas a dar lástima. Porque dura cosa es hacer enojar al Dios vivo. Pregúntame a mí. Pregúntame a mí. Que yo estaba equivocadamente. Y yo le serví a Él. Y le sirvo a Él. Y ha hecho cosas conmigo. Y yo que he podido hacer nada. Porque eres Dios. Sí, pues me he peleado con Él. He discutido con Él. He dicho de todo. Pero al final, Él es Dios. Él gana. ¿Por qué? Porque Él advierte, advierte y advierte. Entonces aquí, Dios le está advirtiendo a los que están claudicando en dos caminos. Le está advirtiendo para que después, cuando caiga esa ira de Dios, no digan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por andar jugando con las cosas de Dios. Por andar
nombrando el Dios en falso. Porque si comemos de Dios, tenemos que servirle a Dios. Tenemos que serle fiel a Dios. Porque si nosotros somos fieles, tenemos un Dios compasivo y verdadero. Pero si nosotros nomás lo usamos para conveniencia, le voy a decir cómo usted usa a Dios. Usted lo usa como el que vende droga, que pone una tienda y dice corte de pelo. Pero ahí no se corta ningún pelo. Ahí se vende droga. Así está haciendo usted. Está diciendo le sirvo a Dios. Pero nomás es un rótulo, santo, poderoso. Es un rótulo que usted pone ahí. Pero todo lo que hay dentro de usted no es de Dios. Todo lo que está viviendo no es de Dios. Entonces el Señor le está diciendo que hasta cuándo usted va a seguir así. Que hasta cuándo. Que aparte, que si usted va a seguir poniendo su nombre, que se ponga cuentas y le sirva a quien usted está poniendo ese nombre. Pero si no, que usted se vaya de una vez y se identifique. Y se identifique como hija o hijo del diablo. Porque aquí hay dos palabras nada más. Hijo de Dios o hijo del diablo. Y no hay para dónde. ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Le sirves a Dios o le sirves al diablo? Así mismo es. Porque, ¿por qué eso están haciendo? Eso están haciendo, comiendo de Dios y sirviéndole al diablo. Santo. Santo poderoso Dios. Santo Señor. Hace unos 6 meses atrás, en el 2018, el Dios de la gloria me dio una revelación. Me mostraba esto que hoy le estoy dando. ¿Hasta cuándo claudicaré en los pensamientos? Y ahora, lo que me mostró el Señor, ahora está haciendo aquí. Comprobado lo que Él me mostró. Él me mostraba mujeres cantando en el altar, con el pelo pintado, con ropa pegada, con todo lo que es lo del mundo. Y me decía, mira esa, dice que me sirve a mí, pero no me sirve a mí. Me decía, come de mi nombre, pero le sirve al diablo, me decía el Señor. Luego me mostraba el nombre de la novia, que era la congregación. Tenía el nombre ahí, pero adentro decía que era la novia, pero adentro no habían novias ni había ningún vestido de novia. Lo que había adentro era prostitución, juego de carta, fumadera de cigarro, el mundo completo en aquel lugar santo. Eso había. Yo no entendía el sueño. No lo entendía. Y lo pensaba y lo pensaba y lo pensaba. Y dije, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Pero me quedé calladita. Porque a mí si el Señor no me dice, no tengo yo por qué. Porque esta no es mi obra, es la de Dios. Y Él me lo mostraba todo. Y ahora me lo está confirmando con esta palabra que dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Aquí me está afirmando
lo que Él me reveló en el sueño. Aquí me está revelando todo. Todo lo que me reveló aquí. Todo lo que Él me lo reveló. Aquí me lo está afirmando con esta palabra. Porque en primero me reveló cómo estaba su congregación. Y ahora me lo está afirmando con esta palabra. Me mostró en sueño cómo estaba aquello. ¿Y quién es la novia? Es la iglesia. Los que están dentro de la congregación. Los que están haciendo lo malo. Y le habían puesto el nombre de ahí. Le habían puesto el cartel. Y no era lo que decía el cartel. Adentro había puro brujería. Era el diablo que estaba dentro de aquellas paredes. Y aquella facha que parecía que sí era. Pero al entrar, puros demonios habían ahí. Eso era lo que había. Demonios. Me mostraba todas aquellas cantantes que dicen que le cantan a Dios. Usan el nombre de Dios para hacer sus cochinadas. Usan el nombre de Dios, pero no le sirven a Dios. Le están sirviendo al diablo. ¿Por qué no le hacen de una vez lo que le ponen a Dios? Que no se lo pongan, que se lo canten de una vez a su tate el diablo. ¿Por qué de una vez no le cantan a su tate el diablo? Porque eso mi Señor no lo acepta. Esa basura no la acepta. Yo no sé cómo muchas personas vienen a decir que Dios les ha revelado, Dios les ha dicho. Dios no va a usar un traste sucio. Y aquellas que dicen que Dios les habla son una copia del mundo. ¿Y cómo Dios les va a hablar? Dios no les habla basuras. Si a mí para usarme el Señor, para poner su palabra, para ponerme aquí a hablar su palabra, a mí casi me saca las tripas limpiándome por dentro todo. Hasta amargaba lo que el Señor me sacaba. ¿Por qué? Porque me iba a usar. Fíjese usted quién le habla. Fíjese a quién usted le escucha. Porque si usted es de Dios, escuche las cosas de Dios. Y no vaya a ser que usted esté recién convertido, escuchando cosas que no le edifican, que nunca lo van a edificar y nunca va a salir de las cadenas donde está. Va a seguir encadenado siempre al diablo. Por eso tiene que fijarse qué es lo que mira y qué es lo que escucha, para que usted salga de esas cadenas y se liberte. Si no, va a seguir siempre atado a Satanás, esclavo a Satanás. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Y ahí no está Dios, ahí está Satanás. Así es que fijémonos a quién vamos a escuchar. Porque Dios no va a usar una prostituta para que hable su palabra. No va a agarrar una prostituta para darle una revelación. No la va a usar. Póngase a pensar eso usted. Porque Dios no es ningún sucio. El sucio es el demonio. Dios es santo, 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 santo. Todo lo de Él es santo. Él es transparente como el agua. Y a transparencia lo llama a nosotros. Igual. Así es que le dice el Señor, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Póngase, decídase. Porque si no, el Señor le está hablando. Si no, la ira de Dios va a venir sobre aquellas cabezas y no va a haber misericordia. Porque Dios habla antes.
Antes de derramar su ira, habla Él. Pero cuando viene su ira, Él no tiene misericordia. No la tiene. Porque si Él fue capaz de permitir que su hijo lo deshacieran en una cruz, ¿qué no va a permitir con nosotros? ¿Qué no va a permitir con nosotros que somos pecadores, malvivientes, desobedientes, rebeldes? ¿Usted cree que todavía Jesús le decía en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él se mantuvo, que Jesús pagara el precio por nosotros. Y cree que Él va a tener liencitos de agua tibia con nosotros. Y que Él no los va a pasar a nosotros por su ira. Claro que sí. Porque si lo hizo con Jesucristo, ¿qué no va a hacer con nosotros? Así es que no juguemos con las cosas de Dios. No juguemos, tal vez usted no lo conoce a Dios. Usted tal vez puede ser como Jacobo, como Job, de lejos ha oído de Dios. Pero yo que le sirvo a Dios, yo que lo conozco a Él, yo sí sé a quién le sirvo a un Dios vivo, celoso, que le debemos obediencia. Pero si somos desobedientes, Él los pasa y los castiga. Y Él no le importa a dónde te va a pasar por castigarte. Y vas a llorar, porque cuando Él toma, duele. Que Dios les bendiga en el amor de Cristo. Hasta luego.